¿Es cierto que los humanos no pueden calcular algoritmos cuánticos mentalmente? El oficial de aduanas alienígena se burló, entrecerrando sus 12 ojos con desprecio. Jonah se encontraba en las puertas de Laraxia, la legendaria ciudad de los intelectos supremos, donde deambulaban seres de inteligencia incomprensible, mientras sus pensamientos se entrelazaban a través de las complejidades del universo. El oficial, un Salcarion con piel bioluminiscente y un aire de superior desdén, miró a Jonah de arriba a abajo como si fuera un artefacto de una era primitiva. «Para eso está mi computadora», respondió Jonah con una sonrisa. Su tono casual era una provocación deliberada. Las antenas del Silquar se movieron molestas. «¿Y aún así crees que puedes sobrevivir aquí sin ser blanco de burlas?» «He sobrevivido a cosas peores», dijo Jonah, con una sonrisa inquebrantable. «Además, alguien tiene que recordarles a todos lo divertido que es ser promedio». Lauraxia era más que una simple ciudad. Era una institución. Hogar de las mentes más brillantes de toda la galaxia, era un lugar donde se concebían las tecnologías más avanzadas, donde se debatían filosofías de profundidad incomparable y donde la mera presencia de la mediocridad se consideraba una afrenta. Jonah, un humano con un coeficiente intelectual respetable pero nada extraordinario, era una anomalía en este paraíso de hiperintelecto. Al cruzar las puertas, Jonah sintió el peso opresivo de innumerables mentes brillantes sobre él. La arquitectura de Laraxia en sí fue un testimonio del genio de sus residentes. Las torres se elevaban en espiral hacia el cielo en formaciones imposibles. Los puentes tejidos con nanomateriales brillaban en el aire, y pantallas holográficas flotaban, proyectando ecuaciones y teorías que remodelaban la realidad. Era una ciudad llena de pensamientos, palpitante de ideas que Jonah apenas podía captar. «Bienvenidos a Laraxia», sonó una voz robótica. «Cumpla con todas las leyes de propiedad intelectual y absténgase de introducir tecnologías primitivas en el medio ambiente». Jonás se rió entre dientes. «Primitivo, veamos qué hacen tus seres superiores con mis ideas primitivas». Caminó por las bulliciosas calles, atrayendo miradas curiosas y a menudo burlonas de los habitantes. Un andromedano cuya piel translúcida revelaba una compleja red de vías neuronales brillantes pasó flotando y examinó a Jonah. «Interesante ejemplar», reflexionó en voz alta sin dirigirse a nadie en particular. «Habilidades cognitivas humanas masculinas limitadas». Jonah sacudió la cabeza divertido por el escrutinio. «Lo dices como si fuera algo malo». Se dirigió a la plaza central, donde la élite intelectual de la ciudad se reunía para conversar. Aquí el aire vibraba con la energía cerebral. Jonah casi podía ver los hilos invisibles del pensamiento que conectaban las mentes que lo rodeaban, una red de intelecto tan intrincada que se sentía como una mosca atrapada en sus hilos. «Atención inferior», gritó una voz. Jonah se giró y vio que se acercaba una figura alta, con un cráneo alargado que albergaba un cerebro expansivo y ojos que parecían atravesar dimensiones. Un cerebócrata, uno de los intelectos de mayor rango en Lauraxia. «Mi nombre es Jonah», dijo, extendiendo una mano. El cerebócrata ignoró el gesto. «Jonás», repitió como saboreando la palabra, «eres consciente de que tu presencia aquí es muy irregular». «Esa es una forma de decirlo», respondió Jonah. «Otra forma es decir que es un soplo de aire fresco». Los ojos del cerebócrata se entrecerraron. «Arrogancia sin mérito, propia de vuestra especie. ¿Qué te trae a la Laraxia humana?» Jonah metió la mano en su bolso y sacó un dispositivo pequeño y sencillo. «Esto», dijo levantándolo. La curiosidad del cerebro Krat alcanzó su punto máximo. Una herramienta primitiva, sin duda. «¿Lo que de ella?» «Es un potenciador del pensamiento, llamémoslo», dijo Jonah. «Está diseñado para cerrar la brecha entre mi mente y la tuya». «¿Interesado en una demostración?» Hubo un murmullo de interés de los intelectos circundantes. El cerebócrata vaciló y luego asintió. «Proceder». Jonah activó el dispositivo y una suave sensación llenó el aire. Lo colocó en su sien y sintió un ligero cosquilleo cuando interactuó con su cerebro. El mundo que lo rodeaba pareció agudizarse y por un momento pudo sentir los bordes de la red intelectual que unía a los habitantes de Laraxia. «Impresionante», admitió el cerebócrata, aunque su tono era de mala gana, «pero tal dispositivo es rudimentario en comparación con nuestra destreza mental». «Tal vez», dijo Jonah con los ojos brillando, «pero iguala el campo de juego, ¿no?»
La mirada del cerebócrata se endurece. Tal vez, pero incluso con tu mejora, eres un simple niño en un mundo de gigantes. Jonás se encogió de hombros. Estoy aquí para aprender. Y quién sabe, tal vez te enseñe un par de cosas a lo largo del camino. El cerebrócrata se burló. Es muy improbable, pero tu audacia es intrigante. Muy bien, Jonás el humano. Puedes quedarte, pero debes saber esto. La Araxia no perdona a aquellos que no pueden seguir el ritmo. No lo haría de otra manera, dijo Jonah. Mientras se alejaba, no pudo evitar sentir un escalofrío de emoción. La Araxia era un lugar donde estaba destinado a ser un desvalido, pero eso no era nada nuevo para él. Jonah siempre había prosperado en ambientes donde lo subestimaban. Esta ciudad de seres superiores sería su mayor desafío hasta el momento y tenía la intención de afrontarlo de frente. Los días venideros estarían llenos de pruebas y tribulaciones, debates y descubrimientos. Jonah sabía que tendría que traspasar los límites de su intelecto y creatividad como nunca antes. Pero mientras contemplaba las maravillas de la Auraxia a su alrededor, sintió un sentimiento de pertenencia, por tenue que fuera. Porque en una ciudad donde el genio era la norma, eran los soñadores audaces los que realmente destacaban. Los primeros días en la Araxia fueron un torbellino de ataque intelectual para Jonah. Cada conversación era un desafío mental, cada interacción un desafío a sus límites cognitivos. Sin embargo, se deleitaba con ello y encontraba una extraña satisfacción al seguir el ritmo de seres que podían superarlo en todo momento. Su dispositivo potenciador del pensamiento estaba demostrando ser un activo fundamental, reduciendo la brecha entre su intelecto humano y el genio imponente de los residentes de la Araxia. Una noche, mientras las luces de la ciudad brillaban en patrones que codificaban los últimos descubrimientos científicos, Jonah se encontró en un simposio organizado por el Cerebrocrat. El gran salón era una maravilla arquitectónica, con paredes que parecían ondularse y moverse, mostrando ecuaciones complejas y argumentos filosóficos en una escritura continua y fluida. Jonah respiró hondo y se acercó a un grupo enfrascado en una acalorada discusión. Reconoció algunas caras de la plaza central: un andromedano, un selcurán y un jicri, una especie conocida por sus habilidades psiónicas. El humano. El jicri lo saludó con un gesto telepático. ¿Vienes a poner a prueba tu ingenio primitivo contra nuestros intelectos superiores? Jonás sonrió. No me lo perdería por nada del mundo. ¿Cuál es el tema? La viabilidad de los viajes transdimensionales sin colapsar el espacio-tiempo local, respondió el Silcorn, con su piel bioluminiscente parpadeando con desdén. ¿Tienes algo que aportar o estás aquí para quedarte boquiabierto? La mente de Jonah se aceleró. Esto estaba mucho más allá del ámbito de cualquier cosa que hubiera estudiado seriamente, pero tenía una habilidad especial para pensar con rapidez. En realidad lo hago. ¿Alguien ha considerado utilizar universos paralelos como amortiguadores de energía para estabilizar la matriz espacio-temporal durante el tránsito? Hubo un momento de silencio. Las vías neuronales del andromedano brillaron más a medida que procesaba la sugerencia. Intrigante, un enfoque crudo pero novedoso. Merece una mayor investigación. Las antenas del Selcuaran se movieron. Ciertamente crudo, pero quizás tenga algún mérito explorar métodos menos convencionales. Jonah sintió una oleada de triunfo. Había logrado mantenerse firme, aunque fuera brevemente, en una conversación que dejaría a la mayoría de los humanos aturdidos. A medida que avanzaba la discusión, se sintió más cómodo, e incluso se atrevió a intervenir con ideas que, si bien no eran innovadoras, añadían una nueva perspectiva al diálogo. Más tarde, cuando el simposio terminaba, el cerebócrata se acercó a Jonah. Su sugerencia fue inesperada, decía, en un tono casi respetuoso de mala gana. Demuestra que no estás completamente privado de potencial. Lo tomaré como un cumplido, respondió Jonah. Los ojos del cerebócrata se entrecerraron. No dejes que se te suba a la cabeza, humano. Todavía tienes mucho que demostrar. Jonás asintió. Lo sé, pero no vine aquí esperando un viaje fácil. El cerebócrata inclinó levemente la cabeza. Muy bien. Hay un asunto que requiere atención, un desafío, por así decirlo. Si tiene éxito, puede ganarse cierto respeto. El interés de Jonah se despertó. ¿Qué tipo de desafío? Uno que involucra el núcleo mismo de la destreza intelectual de la Araxia, dijo el cerebócrata. Sígueme.
Jonah siguió al cerebócrata mientras éste lo conducía a través de una serie de pasillos que parecían desafiar la geometría convencional, y sus ángulos cambiaban sutilmente con cada paso. Finalmente llegaron a una gran puerta ornamentada. En su interior, dijo el Cerebokrat, está el nexo del pensamiento, un depósito del conocimiento colectivo de nuestras mentes más brillantes. Se te dará un problema para resolver. Si tiene éxito, obtendrá acceso a recursos que van más allá de su comprensión actual. Si fallas, dejarás a la Auraxia en desgracia. Jonah respiró hondo y cruzó la puerta. La sala que había más allá era enorme, llena de interfaces holográficas y maquinaria intrincada. En su centro había un pedestal con un cristal brillante, pulsando con una luz interior que parecía resonar con los pensamientos de quienes lo rodeaban. «Acércate», una voz resonó en su mente. Jonah se acercó al pedestal. El brillo del cristal se intensificó y de repente su mente se vio inundada de información, un torrente de datos, ecuaciones y conceptos que amenazaban con abrumarlo. Cerró los ojos concentrándose en el potenciador del pensamiento, dejando que se filtrara y organizara el flujo. Su tarea, continuó la voz, es idear un método para integrar redes neuronales con procesadores cuánticos para crear una IA inteligente, capaz de pensar y tomar decisiones de forma independiente. La mente de Jonah se aceleró. Este fue un desafío que requirió creatividad y precisión. Comenzó delineando el marco básico, basándose en sus conocimientos sobre redes neuronales y computación cuántica. Propuso una arquitectura híbrida en la que los procesadores cuánticos manejarían la enorme carga computacional, mientras que las redes neuronales proporcionarían la adaptabilidad y las capacidades de aprendizaje. Las horas pasaron borrosas mientras Jonah trabajaba febrilmente. Peligros potenciales. La habitación parecía estar sincronizada con sus pensamientos. La luz del cristal cambiaba en respuesta a su progreso. Finalmente, dio un paso atrás, mentalmente agotado pero satisfecho. «Listo», dijo en voz alta. Hubo un momento de silencio y luego el brillo del cristal se atenuó. «Impresionante», dijo la voz. «Su enfoque no es convencional, pero viable. Has pasado la prueba». Jonah sintió una oleada de alivio. Él lo había hecho. Había demostrado su valía en el corazón del bastión intelectual de la Auraxia. La puerta detrás de él se abrió y reapareció el Cerebokreto. «Te has ganado un lugar entre nosotros», decía, «pero debes saber que esto es solo el comienzo. Los verdaderos desafíos están por delante». Jonah asintió, con un brillo decidido en sus ojos. No lo haría de otra manera. Mientras salía del nexo de pensamientos, Jonah no pudo evitar sentir una sensación de logro. Estaba lejos de dominar las alturas intelectuales de la Auraxia, pero había dado el primer paso crucial. El camino por recorrer era largo y plagado de desafíos, pero él estaba preparado para afrontarlos de frente. Porque en la Auraxia no se trataba solo de sobrevivir, sino de prosperar, de superar los límites de lo posible, y Jonah estaba más que dispuesto a estar a la altura de las circunstancias. A medida que los días se convirtieron en semanas, la presencia de Jonah en la Auraxia despertó una mezcla de curiosidad y escepticismo entre sus residentes. Dedicó su tiempo a absorber la mayor cantidad de conocimientos posible, asistiendo a conferencias que abarcan los confines de la física teórica, la bioingeniería avanzada y la filosofía multidimensional. El desafío que había superado le había otorgado acceso a recursos humanos. Bases de datos repletas de la inteligencia colectiva de innumerables civilizaciones, simulaciones que le permitieron experimentar con ideas en tiempo real y mentores cuya sabiduría abarcó milenios. Pero no pasó mucho tiempo antes de que la curiosidad y la ambición de Jonah lo llevaran al corazón del mayor misterio de la Auraxia, la confluencia. La confluencia fue una asamblea legendaria donde se debatían y resolvían los problemas más profundos y complejos del universo. Ser invitado era el mayor honor, y contribuir de manera significativa se consideraba una hazaña de intelecto incomparable. Una noche, mientras Jonah estaba profundizando en una simulación particularmente desafiante que involucraba manipulación de materia oscura, el Cerebócrata apareció en su puerta. «La confluencia se reunirá mañana», anunció. «Se espera que usted asista». El corazón de Jonás se aceleró. Esta era la oportunidad de su vida, la prueba definitiva de sus habilidades. «Estaré allí», respondió tratando de mantener la voz firme. Al día siguiente, Jonah llegó al gran auditorio.
Una estructura colosal que parecía desafiar las leyes de la física, sus paredes curvadas en ángulos imposibles, y su techo una vasta extensión de luz brillante. La sala estaba llena de las mentes más brillantes de Laraxia. Su presencia era una fuerza tangible que hacía que el aire crepitara de energía. Cerebrocrat lo recibió en la entrada. Recuerda, Jonás, aquí es donde se mide el verdadero intelecto. Tu actuación aquí definirá tu lugar en Laraxia. Jonah asintió. Una mezcla de ansiedad y determinación lo recorrió. Tomó asiento entre los demás asistentes, sintiendo el peso de sus expectativas. La confluencia comenzó con una serie de presentaciones, cada una más compleja e inspiradora que la anterior. Jonah escuchó atentamente. Su mente se apresuró a mantenerse al día con los conceptos y teorías avanzados que se estaban discutiendo. Finalmente llegó su turno. Se puso de pie y se acercó al podio central con los ojos de la asamblea fijos en él. Respiró hondo y comenzó su presentación sobre un enfoque radicalmente nuevo para los viajes interdimensionales, basándose en su sugerencia anterior en el simposio. Estimados intelectos de Laraxia, comenzó. Propongo un método para aprovechar los universos paralelos, no solo como amortiguadores de energía, sino como participantes activos en la estabilización de las matrices espacio-temporales. Al sincronizar el entrelazamiento cuántico entre dimensiones, podemos crear una vía estable que permita viajes seguros y eficientes sin el riesgo de un colapso del espacio-tiempo local. Hubo un murmullo de interés y escepticismo. Jonah continuó, detallando su marco teórico y proporcionando simulaciones para demostrar su viabilidad. Mientras hablaba, podía sentir el intelecto colectivo de la asamblea probando sus ideas, probando su validez. Cuando terminó, hubo un momento de silencio. Entonces habló el cerebócrata. Tu propuesta es audaz, Jonah. Desafía la comprensión convencional y abre nuevas vías de exploración. Pero existen importantes riesgos e incógnitas. ¿Cómo propone que los mitiguemos? Jonás había anticipado esto. Al incorporar un circuito de retroalimentación de los propios universos paralelos, podemos ajustar dinámicamente los parámetros de estabilización en tiempo real. Esto nos permite responder a variables imprevistas y mantener el equilibrio. La asamblea bullía de discusión. Jonah pudo ver que sus ideas se estaban tomando en serio, que había logrado captar el interés y el respeto de las mejores mentes de Laraxia. Finalmente, el cerebócrata levantó una mano pidiendo silencio. Jonás, tu contribución es digna de mención. Ha demostrado no solo inteligencia, sino también creatividad y resiliencia. Te has ganado tu lugar en la confluencia. Jonah sintió una oleada de orgullo y alivio. Él lo había hecho. Había demostrado su valía en el ámbito intelectual más desafiante e imaginable. A medida que continuaba la confluencia, se encontró interactuando con los demás asistentes, intercambiando ideas y aprovechando el trabajo de los demás. Fue una colaboración de mentes al más alto nivel, y Jonah ahora era parte de ella. En las semanas siguientes, la integración de Jonah en Laraxia se profundizó. Continuó trabajando en su proyecto de viaje interdimensional, logrando avances significativos en la obtención de nuevos conocimientos a partir de sus interacciones con los demás residentes de la ciudad. También asumió un papel de mentor, ayudando a los nuevos miembros de Laraxia a navegar por el complejo panorama intelectual. Un día, mientras trabajaba en su laboratorio, el cerebócrata volvió a visitarlo. Jonah, tu progreso ha sido notable. Ha demostrado que incluso aquellos con inteligencia limitada, según nuestros estándares, pueden contribuir de maneras significativas e inesperadas. Laraxia es mejor por tenerte aquí. Gracias, dijo Jonah, humillado por los elogios. He aprendido mucho estando aquí. Ha sido un viaje increíble, el cerebócrata asintió. Y está lejos de terminar. Siempre hay nuevos desafíos, nuevas fronteras que explorar. Laraxia es un lugar de infinitas posibilidades y solo has arañado la superficie. Jonás sonrió. Estoy listo para lo que venga después. Mientras contemplaba la ciudad, sus torres brillando a la luz de innumerables estrellas, Jonah sintió una profunda sensación de satisfacción. Había llegado a Laraxia como un desvalido, un humano entre seres superiores. Pero gracias a su determinación, creatividad y voluntad de abrazar lo desconocido, había encontrado su lugar en esta ciudad de intelecto incomparable. Jonah sabía que el futuro le deparaba innumerables desafíos, pero ya no se amedrentaba, porque en Laraxia
Había descubierto no solo los límites de su propio potencial, sino también las posibilidades ilimitadas de lo que se podía lograr cuando mentes de todo el universo se unían.